Esta por conferencia asistir. comenzará a grabarse. Buenos días a todos, gracias por asistir. Les voy a presentar el destino que nosotros manejamos como receptivo aquí de Logan. Es Polonia. Es un país que está localizado en el centro de Europa desde el punto de vista geográfico, es decir, viendo la península ibérica y los Urales. eh, Está localizado en el centro de Europa. Desde el mismo punto de vista geográfico, Polonia es un país que está en la frontera de la Unión Europea con los países que no pertenecen a la Unión Europea. Entonces, nosotros estamos eh, localizados por el norte entre el mar Báltico, con el puerto de Gdynia, que es un puerto para ir a los cruceros, o los cruceros paran, los que van por el Báltico paran en Gdynia o Gdańsk. Después tenemos este pedacito de Rusia, que es Kaliningrado, que no pertenece a la Unión Europea, y tenemos Lituania, que es un país que pertenece a la Unión Europea, y paso por aéreo o a través de autobuses, no hay trenes. Bielorrusia, Ucrania, ya son países que no pertenecen a la Unión Europea, entonces el paso en la frontera hay que darle unas 2, 3 horas más o menos para ida vuelta. En el sur tenemos a Eslovaquia, República Checa, una barrera natural que tenemos son los Tatras o parte del macizo de los Cárpatos. Eh, en el occidente está Alemania, ¿no? Desde Berlín o Praga se puede llegar en tren a Polonia hacia Cracovia o Varsovia. De Berlín a Varsovia son 6 horas de viaje en tren y aproximadamente 6 o 7 por autopista, entonces no es muy lejos. Varsovia es la capital del país y tiene 2 millones de habitantes. Polonia es un país que tiene 40 millones de habitantes y un área de 312.000 kilómetros cuadrados. Entonces, comparado con Argentina, es bastante pequeño, pero en Europa es uno de los países más grandes, ¿no? Y pertenecemos a la Unión Europea desde el año 2004. Eh, y también a la zona Schengen, es decir, el momento en que un pasajero llegue, normalmente no hay viajes directos a Polonia, por lo tanto, si llega a Italia o España o Alemania, cualquier puerto aéreo, tiene el control de pasaportes, ya después llegando a Polonia no es necesario este control, y eso es importante, ¿no? La moneda que nosotros manejamos es, así que el euro, si llega el pasajero con euro o con dólar, no hay problema, se puede usar. Sí hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que las cajas de cambio no aceptan moneda con sello, ¿no? Es decir, el billete si lleva sello de la caja de cambio, después puede ser problemático. Bueno, eso ya para entrar un poquito en el destino. Lo que voy a hacer es presentarlo desde el punto de vista operativo, es decir, vamos a presentar unos circuitos regulares que nosotros manejamos, son exclusivamente en español, tenemos eh, más de 10 salidas al año. Perdón, tenemos las salidas son semanales, los sábados, y son circuitos que pueden ser combinados con otros países de Europa, eh, directamente solo Polonia de 5, 6, 8, 9, 10 días. Eso es importante porque empezando los sábados se puede acoplar a la estadía del pasajero en, en el destino o en Europa. Ahora, les voy a mostrar un breve video para comenzar, para darles una idea cómo se maneja el destino.
Sí, y entonces estos son los productos que manejamos en garantizados y en general, gracias a esto, tenemos una imagen completa del país. Les voy a mostrar una presentación de fotos más o menos para acercar y cambiar de pronto la perspectiva blanco y negro que tiene el país. eh, y después ya entramos en la parte meritórica, es decir, cómo trabajamos el destino. Entonces, Polonia de sur a norte es el principal programa, es de 9 días. Si las gentes están interesadas en una estadía tan larga, Varsovia es la capital y aquí empieza el viaje y aquí también termina. Varsovia es el casco antiguo, un poco de comunismo, algo relacionado con la guerra. Cracovia, la segunda ciudad más importante o la ciudad más importante culturalmente. Aquí la colina de Babel, el castillo de los reyes y la catedral. Częstochowa, lugar de peregrinación muy importante desde el punto de vista del turismo religioso, con la imagen de la Madonna Negra. Zakopane, una ciudad montañesa en el sur de Cracovia, 100 kilómetros, con folclore, que también lo conocemos en Cracovia, folclore montañés con música, eso le da mucho color al viaje. Wrocław, una ciudad que está al este, al occidente, al oeste del país, con mucho ambiente, el río con los canales. Poznań también, otra ciudad que la llamamos la cuna del país. Durante el viaje tenemos los recitales relacionados con Federico Chopin y también pararemos en Torino, que es esta ciudad interesante por este personaje que es Nicolás Copérnico y el gótico que representa, un gótico de ladrillo rojo. Malbork, la ciudad de los teutones, de la orden de los teutones, la capital, el castillo, este castillo que es uno de los más grandes de Europa, bastante interesante. Inowrocław, un lugar balneario para gente mayor en Polonia, interesante desde el punto de vista de cómo es el turismo vacacional polaco. Y Gdańsk, esta ciudad que está en el norte del país, junto al mar Báltico, con los astilleros, con Solidaridad, el lugar donde empezó la guerra, bueno, una ciudad comercial tiene mucha importancia. Sopot, justamente al lado de un balneario con las playas blancas y para mostrar que sí, la gente del Báltico le gusta el mar. Masuria, esta región rural llena de lagos con canales sorprendentes y es un lugar fantástico, también con una historia bastante complicada que la conoceremos. Entonces voy a pasar a cómo es la operativa de los viajes. Entonces, estas ciudades que he mostrado son las ciudades principales del destino. Y sí, entonces los puertos aéreos, cómo llegar a Polonia es a Varsovia o a Cracovia usualmente por las aerolíneas principales mundiales, es decir, tenemos KLM, Alitalia, Lufthansa, Air France, la LOT polaca. De las líneas aéreas también está Wizz Air, Vueling, Ryanair, estas líneas de bajo costo que se conectan con otros lugares de Europa. Y sí, Varsovia aquí se puede ver como una ciudad que sobrevivió a la guerra. Es una ciudad que tiene una historia bastante complicada en los últimos 80 años, pero lo que hay que mostrar es en general lo que está relacionado con el comunismo, más la parte moderna y lo relacionado con la historia que ha creado la ciudad con el castillo, el casco antiguo, ¿no? Varsovia es la única ciudad en general donde el casco antiguo y el centro de la ciudad no están en el mismo lugar. Entonces la mayoría de los hoteles son céntricos, pero eso no quiere decir que estén en el casco antiguo. En el casco antiguo prácticamente hay uno o dos hoteles que son de 5 estrellas. Por lo general, entonces,
los hoteles de 4 estrellas que trabajamos, pero es un acceso bastante bueno, ¿no? Entonces, llegando a Varsovia, el primer día estamos teniendo un traslado sin asistencia al hotel y ese día ya no tenemos ningún servicio más, además de la acomodación. El día siguiente tenemos una visita de 4 horas de la ciudad, recorremos lo que dije, los jardines reales, el casco antiguo, lo relacionado con el comunismo y también lo relacionado con la guerra, la Segunda Guerra Mundial y el gueto, ¿no? Estamos bajando al sur de Varsovia, estamos yendo en dirección a Cracovia, que es la ciudad cultural principal del país, la antigua capital del país. Pero en ruta pararemos en 2 puntos importantes, que es la ciudad de Częstochowa y Oświęcim, que es donde está el Museo Auschwitz-Birkenau. Częstochowa, aquí como vemos en las fotos, es una iglesia y santuario, ¿no? Construida en forma de fortaleza, porque nosotros siempre teníamos estas complicaciones con las guerras, por lo tanto muchas construcciones ya tenían en cuenta que tenían que ser de defensa. Y aquí está la Madonna Negra, que le llamó la patrona de Polonia. Es una imagen que está accesible para los peregrinos, para las gentes que les gusta visitar. Nosotros hacemos esta visita para mostrar este aspecto y recibimos un poquito de información sobre el aspecto católico y por qué el catolicismo es tan importante en este país. No lo he dicho antes, pero Polonia más de un 80% de la gente que vive en el país es romano-católica. Por lo tanto, la iglesia es la institución principal del país. No hay tantos, bueno, hay también bastante gente practicante, ¿no? Cuando llegamos al sur, continuamos hasta Oświęcim para llegar y ver este campo de concentración que es Auschwitz-Birkenau. Este campo es un símbolo del holocausto, ¿no? Ya no voy a entrar en cifras porque eso no es la intención, pero en general es un lugar bastante triste. Entonces la gente también tiene que estar preparada para conocer lo que va a pasar o lo que ha pasado. Y también no es recomendable que vayan niños menores de 13 años. Entonces eso también hay que informarle al cliente para que sepa que si viene con un niño de 8 o 10 años, este lugar puede no ser apto, ¿no? Auschwitz también, el nombre en general es Museo del Antiguo Campo de Concentración Auschwitz-Birkenau. Eso quiere decir que hay 2 lugares, ¿no? Auschwitz es la foto que vemos abajo, abajo a la derecha, que son los edificios de ladrillo con las exposiciones. Después, esto dura más o menos entre 1 hora y media y 2 la visita, y después al grupo se lleva al otro parte del museo, que es Birkenau, y están los barracones. Entonces esto está relacionado con los 5 años de funcionamiento de este lugar. La visita en total dura unas 3 horas y media y es prácticamente al aire libre. Hay bastantes reglas de seguridad para entrar, no se puede llevar bolsos mayores de una hoja de A4, entonces no se puede llegar tarde, es bastante estricto el lugar por su interés. Y en la noche, cuando estamos llegando ya a Cracovia, nos gustaría, o esa noche o la segunda, presentar algo relacionado con la herencia judía del país, no solo desde el punto de vista del holocausto, sino desde la vida del color que ha llevado desde siempre. Y por eso nos dirigimos a un lugar que está al lado del centro del casco antiguo de Cracovia, que es Kazimierz, y aquí vamos a tener un concierto de música klezmer, música en vivo durante la cena. Es bastante bonito, aquí está en este barrio hay varias sinagogas, entonces también para la gente que lleva a la comunidad judía puede dedicarle más tiempo y visitar, ¿no? Si hay gente que viene, por ejemplo, a buscar sus raíces a Polonia, usualmente escogen visitas por Cracovia ya destinadas solo, por ejemplo, al distrito Kazimierz, al barrio Kazimierz, para ver varias sinagogas y conocer un poco más de la cultura. Nosotros vemos este lugar en la tarde, antes de la cena. Es bastante bonito y hoy en día es un barrio bohemio encantador, ¿no? Pero eso ya es cuando llegamos a Cracovia. Y en Cracovia, que es la capital antigua capital del país, hasta
Los reyes, a pesar de que desde hace más de 300 años Varsovia es la capital, pero los reyes hasta nuestros habían sido enterrados justamente en Cracovia, en la catedral de Babel. Aquí a la derecha se ve esta foto derecha superior, este castillo con su catedral. Abajo vemos la plaza y las lonjas de los paños, el lugar de comercio del medievo, y hoy en día es un lugar no, bastante turístico. Ahí también no se visita, bueno, se visita, pero es un lugar abierto para entrar y hacer algún tipo de compras, eh, pero estando en la misma plaza. Tenemos también la iglesia de Santa María, que es una iglesia bastante interesante desde el punto de vista de su altar. Aquí vemos una foto del interior. El río, Cracovia está al lado del río Vístula, se puede hacer algún paseo por el río, aunque nosotros no lo ofrecemos en el opcional porque la ciudad es tan completa que un paseo en río ya lo tenemos para otras ciudades, ¿no? En la tarde en Cracovia, después de las 4 horas de visita, se puede opcionalmente ver la mina de sal de Wieliczka. Es una mina que fue construida en el siglo XIII y desde ese momento fue explotada, ¿no? Es una de las minas más largas en funcionamiento y está hecha en sal. Son 3,5 kilómetros que recorremos, más o menos a unos 120 metros bajo la tierra. Bajamos en escaleras, subimos afortunadamente en ascensor. Este está igual que en el Museo Auschwitz-Birkenau, al igual que en Wieliczka, hacemos la visita con guías hispanohablantes. La mina es toda en sal. Si las paredes, las esculturas, las bóvedas, el agua con sal, es decir, es todo, eso también es bastante interesante. Y también nos enteramos cuál es la relación entre Wieliczka y Cracovia. Bueno, todas estas cosas, 2 horas y media más o menos la visita hay que preparar. Cuando estamos ya en Cracovia, nosotros hacemos un viaje en invierno que va al sur. Obviamente Zakopane, que es la ciudad de la que voy a hablar, es una ciudad bastante interesante, a 100 kilómetros al sur, justo a la frontera con Eslovaquia, pero es interesante para nosotros en invierno porque podemos hacer trineos en caballos. Si alguien de Argentina viene aquí a visitar Europa, sepan que nosotros aquí podemos organizarles un viaje compartido. Zakopane no es solo invierno, es también verano. Hay viajes a medida o viajes en grupo y se pueden organizar. Es sobre todo el folclore, son pueblos, ¿no? Montañeses, un poco con un estilo alpino, pero también modificado por artistas. Era una ciudad bohemia o sigue siéndolo, sobre todo a principios del siglo XX. Aquí había un encuentro se encontraban los artistas, autores, cantautores, y ellos crearon en realidad esta fama de Zakopane. Hoy en día es una de las principales ciudades de atractivo turístico, no solo para el turismo extranjero, pero también para el polaco, ¿no? Entonces se puede hacer senderismo, se puede visitar museos interesantes, iglesias de madera, comer o pasear con los montañeses. Después tenemos nosotros también, estoy hablando un poco alrededor de Cracovia. Lo que está pasando es que es también la importancia de la ciudad, ¿no? Que Cracovia, tú estando 5 noches en Cracovia, cada día tienes un plan diferente y eso te permite visitar bueno, tener un programa completo. Lo estoy diciendo para personas que quieran, por ejemplo, venir individualmente y estar solo en Cracovia, por ejemplo, hacer solo un Varsovia-Cracovia. Entonces, una de las zonas que están alrededor es Wadowice, Calvario de Brzydowska y también Wadowice y Łagiewnik, es decir, el Santuario de la Misericordia, con las reliquias de Santa Faustina. Wadowice, el lugar donde nació Juan Pablo II. Aquí vemos la iglesia, hoy en día Basílica Menor. Ahí él fue bautizado. Al lado, a la derecha de la iglesia, hay un edificio amarillo y es el lugar donde él nació, ¿no? Las kremówki, galletas preferidas, bueno, acá una foto del tren. Los trenes que nosotros tenemos son trenes
rápidos tipo AVE, pronto no sacan estas velocidades de 300, pero a 200 más o menos estamos viajando en unas condiciones confortables. Entonces, desde un viaje desde Varsovia a Cracovia, en 3 horas, en 2 horas 20 o 3, no, 2:20, ya tenemos 2 horas 20 para viajar, entonces no está mal. Pero volviendo al circuito, desde Cracovia a Wrocław estamos yendo por autopista. En la mañana salimos para llegar en la tarde, bueno, a mediodía, tomar el almuerzo y después visitar esta ciudad, ¿no? Para algunos no es muy conocida, pero para otros que se interesan, por ejemplo, sobre la guerra, van a dar cuenta que esta zona, Varsovia, Wrocław, hasta el año 1944 estaba en manos de Alemania, ¿no? Esa ciudad fue fundada por los checos, después perteneció a los polacos, después volvió a ser alemana, bueno, empezó a ser alemana, bueno, así, está localizada en Silesia y bueno, es bastante interesante, perdón, es bastante interesante por la arquitectura, por la isla, por ejemplo, de Ostrów Tumski, que es una isla solo de edificios católicos, por sus puentes y canales, porque es una ciudad donde el río hace ramas y hay varios puentes. Aquí, por ejemplo, sí vale la pena hacer un crucero por los ríos porque es bastante panorámico y placentero. La plaza es fantástica y también tiene este toque de juventud y de color que nosotros habíamos perdido desde la época de comunista y desde los años 90 estamos tratando de recuperar. Y a Wrocław, yo lo digo con sinceridad, han podido hacerlo muy bien, por ejemplo, inventándose la historia o las leyendas de los duendes. Hay más de 130 duendes que están esperándonos en diferentes zonas de la ciudad y así la gente caminando ve que hay algún duende que está, por ejemplo, durmiendo, otro que está tomando cerveza o sacando dinero de un cajero automático en motocicleta. Bueno, diferentes, son miniaturas que están en el suelo localizado. Entonces, Wrocław es una ciudad bastante bonita. Aquí dormimos y pasamos más o menos todo un día. El día siguiente, es decir, el día número 6, estamos viajando desde Wrocław a Toruń. Esta ruta es también por autopista de Wrocław a Poznań y después de Poznań a Toruń ya es doble vía. Poznań, nosotros la llamamos la cuna del país porque es una zona, es la capital de la Gran Polonia, es el departamento, la comunidad que se llama Gran Polonia y es sumamente interesante. Bueno, primero que todo es muy importante desde el punto de vista económico porque es una ciudad que es muy emprendedora, la gente trabajan muy bien, cuentan excelentemente, están cerca de Alemania porque están solo a 200 kilómetros de la frontera con Alemania, así que el principal contacto o el primer contacto de los alemanes con los polacos es prácticamente a través de Poznań. Su importancia económica también tiene que ver porque aquí está la feria internacional más grande del país, ferias de comercio, y desde el punto de vista turístico es interesante y pintoresca. ¿Por qué? Porque tenemos en el ayuntamiento cabritos que salen, es el único lugar donde tenemos este atractivo movimiento es a las 12 del mediodía. Estas casas que vemos de comerciantes también son interesantes porque muestran cómo era el desarrollo y cómo en realidad se vivía en la antigüedad en las plazas y las condiciones de los comerciantes, más aún una historia importante porque aquí es una ciudad que fue el principio del país. El país de Polonia se formó en la región en la Gran Polonia y después amplió sus fronteras. Entonces, desde el año 1000 prácticamente teníamos algo, ya teníamos asentamientos y se estaba formando el país de Polonia. Muy cerca de Poznań está Gniezno, este lugar que es Perdón, importante. Rafael, Lo puse aquí porque es... ¿sí? Rafael,
Perdón, te interrumpo porque vamos a leer algunas preguntas que van dejando, así Sí. las vamos respondiendo. Acá María Gabriela Giorgis dice que había algo que hacía mención Hansel y Gretel en Breslavia, pero no lo mencionaste. Sí. ¿Qué sería eso? Yo también tengo Bueno, curiosidad. sí, son hay unas casas que dicen que son las casas donde vivía Hansel y Gretel, ¿no? De los libros. Entonces también esto se hace durante la visita, ¿no? Ah, bien, Panorámica. bien. Perfecto. Ahí. Adelante. Por ahora es la única pregunta. Ok, perfecto. Entonces estamos en Gniezno, y Gniezno es importante desde el punto, porque aquí están las reliquias del primer santo, San Adalberto, y también están las puertas de Gniezno, que es una obra muy importante para los polacos, porque muestra justamente esta vida de San Adalberto y su muerte, pero nosotros con tantas guerras, muchas cosas que han sido robadas, saqueadas o perdidas, así que estas puertas son importantes desde el punto de vista histórico del país. Bueno, es un paréntesis. Ahora, llegamos al lugar que a mí me parece que es muy interesante, es Toruń, es esta ciudad que está al borde del río Vístula, en el centro del país, y muestra el gótico de Europa del Este, es decir, gótico, nosotros no teníamos tantas piedras, por lo tanto las construcciones eran hechas en ladrillo rojo. Esta ciudad fue fundada por la Orden Teutona y es la ciudad en donde nació Nicolás Copérnico, este astrónomo, matemático, ecónomo, que también escribió La revolución de las órbitas celestes, es decir, paló el Sol y movió la Tierra. Esto lo dice en la ciudad de Frombork, que está en el norte de Polonia también. En Toruń llegamos por la tarde, tenemos tiempo para pasear por la noche y al día siguiente tenemos la visita, ¿no? Es una ciudad muy estudiantil. La Universidad de Nicolás Copérnico tiene su sede aquí, es con la Facultad de Astronomía bastante importante. Es una ciudad que también tiene estas galletas de jengibre. Son galletas con recetas del medioevo y que nosotros las comemos y solo se producen en esta ciudad, ¿no? La fábrica se llama Copérnico y bueno, también es un atractivo bastante interesante y le gusta mucho a la gente. Y de Toruń podemos continuar al norte, o si alguien desea puede ya volver a Varsovia ese día. Pero las personas que decidan ir al norte, hacemos desde Toruń al mar Báltico, pasando por Malbork y Sopot. Entonces estamos entrando en una zona totalmente nueva, es decir, al norte de Polonia. Esta zona, en tiempos del medievo, cuando el país se estaba formando, más o menos nosotros en el año 966, el país, uno de los duques polacos fue bautizado, entramos a la civilización romano-católica, y así empezamos nuestra historia con el catolicismo, pero hubo una zona que es la zona del noreste de Polonia, que era pagana, y los prusianos, las tribus prusianas que estaban aquí estaban bastante agresivas. Por eso, en el siglo XIII fueron invitados los teutones, esta orden que participaba en las cruzadas, ¿no? Junto con los juanitas y junto con los templarios. Los templarios eran franceses, los juanitas italianos y los teutones alemanes, ¿no? La orden financiada por comerciantes alemanes de Bremen y de Lübeck. Y ellos, a invitación en Polonia, empezaron a cristianizar esta zona del norte, y justamente por eso fundaron Toruń y empezaron también a establecer una serie de castillos en el noreste de Polonia. Y la capital era justamente Malbork. Ellos estuvieron aproximadamente 200 años aquí. Su estadía terminó con una batalla entre los polacos, 1410, la batalla de Grunwald, una de las más grandes en el medievo. Pero fue una batalla en la que no se tomó el castillo, no se tomó su capital, y ese castillo después fue comprado por los reyes polacos, ¿no?
Entonces es un castillo que nunca fue vencido, es un castillo que sí fue destruido en algún porcentaje por los ejércitos soviéticos cuando estaban retrocediéndose las tropas alemanas en el año 1945, pero desde el punto de vista turístico hoy en día y valor histórico es una construcción bastante interesante. Consta de un castillo alto, medio y bajo, y se ve cómo era la vida, cómo eran los depósitos, la fórmula de defensa, cómo se calentaba, cómo se comía, las salas de encuentro, etcétera. Muchas cosas importantes que nos reflejaban cómo era la vida en los castillos, pero también cómo era la vida en la orden teutona, ¿no? Aquí estos señores, este es el traje de los teutones. Normalmente se puede hacer una foto con ellos afuera. Esto es un patio de uno de los más de 100 castillos que hay. Esta es foto de Nijica, pero también es castillo teutón. De Malbork subimos al norte hacia Gdańsk, pero en ruta paramos en Sopot. Sopot es esta ciudad que está al lado del mar Báltico. Está exactamente a 20 kilómetros de Gdańsk. Forma parte de la triciudad, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Sopot es un balneario, es un lugar, el mar Báltico en general tiene el yodo, ¿no? Y eso es muy bueno para los pulmones. Y Sopot es el lugar más exclusivo en general del mar Báltico, ¿no? Los hoteles más el Sheraton, el Hotel Grand. Por ejemplo, aquí vemos la foto del Hotel Grand construido a principios del siglo XX. Hermoso, 5 estrellas. Entonces, las playas, la rambla de Monte Cassino, el muelle de madera, uno de los más largos del Báltico. Entonces, es un lugar donde se puede ver cómo disfruta el turismo, se desarrolla el turismo polaco, y al mismo tiempo se puede ver las playas y el mar Báltico, porque en Gdańsk tú no ves el mar Báltico porque ves el río Motłava, que desemboca al Báltico, pero nosotros en el casco antiguo no tenemos ese acceso, por eso queríamos presentar el Sopot, el mar Báltico desde la perspectiva que es, ¿no? Para el polaco, es decir, como un lugar de descanso, en vacaciones. Y aquí tenemos Gdańsk, que esta ciudad comercial perteneció a la Unión Comercial junto con Torino, también hanseática de la Hansa. Hay que tener en cuenta que la Hansa era esa unión comercial de ciudades en el medievo prácticamente, bueno, muy importante. Su importancia bajó con el descubrimiento de América y con las nuevas rutas comerciales, pero sigue existiendo hasta el día de hoy. Y la Hansa, obviamente, entonces Gdańsk era un lugar de comercio, ¿no? ¿Por qué comercio? Porque aquí nosotros tenemos el río Vístula, que nace en el sur de las montañas y parte el país pasando por Cracovia, por Varsovia, por Toruń y desembocando al lado de Gdańsk. Es decir, es una ruta comercial muy importante. Por lo tanto, Gdańsk era el lugar donde estaba el puerto, donde se exportaban los cereales, ¿no? Se dice que cuando nosotros éramos el granero de Europa. Y bueno, Gdańsk también es importante por que la Segunda Guerra Mundial empezó prácticamente en Gdańsk, en Westerplatte. El movimiento Solidaridad en 1980 nació en Gdańsk. Entonces él dio como el principio del final del comunismo. Es importante porque en Gdańsk no hubo protestas o no hubo luchas sangrientas, es decir, todo era más o menos pacífico. Entonces era un movimiento popular que trató de hacer que colapsara el sistema comunista, ¿no? Y obviamente muchos factores se unieron a esto, pero en general hay que tener en cuenta que Solidaridad, por lo menos en Polonia, fue un movimiento que llamó mucho la atención y después fue fundamento de crear la democracia del país de una forma pacífica, ¿no? Y esto lo vemos justamente aquí. Aquí está una grúa del medievo, es la rambla por la que
también se pasea y más después se entra un poquito al casco antiguo. Gdańsk también es importante desde el punto de vista del oro polaco, que lo llamamos que es el ámbar, y esta piedra que está en las playas del Báltico, y los joyeros más importantes siempre han sido, los mejores joyeros siempre han sido los artesanos de Gdańsk, ¿no? Entonces aquí a la gente le gusta venir para comprar también las joyas del ámbar. Y bueno, y aquí podemos estar una noche, o si alguien quiere volver a Varsovia, vuelvo, si se quiere quedar otra noche y después volver a otra ciudad de Europa, no hay problema, esto es cuestión de informarnos. Gdańsk también llegan los aviones de Lufthansa, entonces hay buena comunicación. Y bueno, y después vamos a ir en dirección al este de Polonia, al occidente de Polonia, que es Masuria. Esta región la llamamos la región de los 1000 lagos, noreste de Polonia, muy cerca de la frontera con Kaliningrado y con Vilnius. Y es una zona rural que se caracteriza por los lagos y los canales que hay entre los lagos, más de 1000 lagos unidos. Lagos grandes de 40 kilómetros, por ejemplo, con una profundidad de 40 metros o más. Son navegadores, se navega a través de veleros o en barcos, por ejemplo. Nosotros hacemos un crucero, ¿no? En Masuria también, desde el año pasado, estamos organizando una entrada a la guarida del lobo, que es en Gervos, Wolfschanze, porque hay que tener en cuenta que antes de la guerra, entre el año 1772 y hasta 1945, Masuria estaba en manos alemanas, entonces era llamada la Prusia del Este. Entonces en esta zona está justamente la guarida del lobo, es decir, las bases secretas de Hitler, y era organizada la operación Barbarossa, es decir, el ataque de los ejércitos alemanes a la Unión Soviética. Entonces, históricamente tiene también algo interesante, y esto lo vemos. Y ya llegamos en la noche o en la tarde-noche a Varsovia para finalizar la estadía, al día siguiente traslado y fin de la estadía en Polonia. Nosotros tenemos transporte en autocares, en micro. Si tenemos menos de 8 personas, lo hacemos en este tipo de coches. Es un micro de 9 personas con 4 filas. Es importante porque el chofer y el guía van aparte y cada pasajero tiene su asiento reclinable con un baúl. Entonces es bastante cómodo para viajar. La hotelería que nosotros utilizamos son hoteles de 4 estrellas. No cambio la foto. No. La hotelería es de 4 estrellas. Rafael, Isabel, ¿estás viendo la foto del mapa? Sí, esto, sí. Sí, ahí volviste, se estaba entrecortando. Ok, sí. La hotelería es de 4 estrellas, son hoteles céntricos que ofrecemos. Tenemos un guía acompañante en español, tenemos los guías locales en español. Están las comidas, son en media pensión, empezamos con 3 cenas, después hacemos los almuerzos. Ya la gente se siente más cómoda, por eso los almuerzos. El concierto klezmer, siempre usamos el sistema Whisper, el audio. Incluso ahora con la sanidad tenemos un kit sanitario. Si le damos a las personas máscaras, estamos hablando de la época del COVID, ¿no? Limpiamos los coches después de desinfectamos las zonas comunes después del uso de cada día. Obviamente hay líquido adentro para desinfectarse las manos.
Tal como dije, media pensión para las comidas, 3 platos agua pan. Bueno, transporte siempre con aire acondicionado moderno. Recital de piano está incluido, que también es algo interesante, ¿no? Entonces, y es más o menos lo que quería presentar sobre él. Los circuitos regulares los podemos combinar con otros países, por ejemplo, con Polonia, con Ucrania, con Kaliningrado, con Rumanía, con países bálticos, con el Triángulo Imperial, con Rumanía o Bulgaria, o con repúblicas bálticas y Rusia. La ruta de Juan Pablo II es de 6 días. Ahora cambia. Ahora tenemos de 8 días, Polonia más de lo que esperas. De 9 días, Polonia de sur a norte. Y de 10 días, Polonia de sur a norte con Masuria. Eso permite que su viaje o el viaje del cliente termine uno de los días para que pueda para que me explique de una forma correcta. Rafael, Sí. Rafael, perdón que te voy a hacer yo una pregunta. Sí. Referente a los circuitos, para una persona que es la primera visita que hace a Polonia, o sea, ¿qué circuito recomendás? Más allá de que con qué país lo combine. Yo creo que el mejor circuito es el de 9 días, aunque sea, porque en general la gente, Polonia es un destino, bueno, es un destino de un viaje, ¿no? No es común ir a Cracovia y después volver y hacer el norte de Polonia. Entonces yo recomiendo hacer el viaje de 9 días, que es completo, porque ves el centro de Polonia, que es Varsovia, ves también el sur, que es Cracovia, con Wrocław, y subes al mar Báltico, ¿no? El mar Báltico es algo que, con el castillo, que es algo que me parece que vale la pena, ¿no? Porque es parte de la historia, son lugares que sí están en los libros y son diferentes, ¿no? Entonces, a mí me parece que tomar este viaje de 9 días y fácilmente lo puedes combinar después, por ejemplo, con los bálticos, ¿no? Nosotros en la oferta de Polonia con bálticos incluimos el vuelo de Varsovia a Vilnius, así para que no tengan ustedes que preocuparse cómo ir de Varsovia a Vilnius, bueno, y tarifas, etcétera, ¿no? Entonces, Excelente.